que los días que vienen el Señor nos pueda sorprender de sus bendiciones espirituales y también de sus bendiciones materiales, porque es necesario ambas. Amén. Es necesario ambas cosas. La palabra dice algo muy interesante en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Sí? Todas las cosas serán añadidas. Lo más importante en este pasaje que nos ilustra es que las bendiciones materiales son primero. Las bendiciones espirituales, corrijo, ¿sí? Las bendiciones espirituales son primero. Las bendiciones espirituales son los que prima, son los que tienen mayor importancia, mayor relevancia en nuestras vidas, y como consecuencia a las bendiciones espirituales tendremos las bendiciones materiales, ¿sí? Entonces es un principio supremamente importante que nosotros debemos entender, que lo espiritual siempre será lo que va a predominar en nuestras vidas. Lo espiritual, ¿sí? El espíritu siempre es lo que predomina en el Hijo de Dios, en nosotros como seres que pertenecemos al linaje de Dios, personas que pertenecemos a la creación de Dios, personas que somos herederos y coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, caminemos en esa dinámica, entendamos que la palabra del Señor es supremamente crucial en nuestra vida para el vivir de nuestra fe, para el vivir de cada uno de los que practicamos esta fe que es tan magistral, esta fe que es tan maravillosa, tan magnífica, tan extraordinaria, que es la persona de Jesús, Cristo. En nosotros como la esperanza de vida, Cristo en nosotros como la esperanza que trae vida, que trae salvación, que trae vida eterna para cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, reciban un cordial saludo de parte de quienes les habla en esta mañana, y vamos a introducirnos a la palabra del Señor en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos han venido con el corazón dispuesto a recibir una porción de parte del Señor? Amén. Así es que prepare su mente, prepare su espíritu, prepare su corazón, prepare la espada del Espíritu, saque la agenda para que pueda anotar los principios que el Señor nos va a entregar en esta mañana. Amados hermanos, Dios ha puesto en mi corazón de hablarles en este día. Bueno, ya algunos domingos anteriores venimos desarrollando un tema muy importante, que es acerca del amor fraternal. Es muy importante que nosotros como cuerpo, como iglesia, practiquemos, y no solamente practiquemos, sino también que esto se haga vida en nosotros, sino que también esto se haga espíritu, esencia y naturaleza en cada uno de nosotros, lo que es el tema del amor, ¿sí? Algo que yo puedo rescatar de nuestro Señor, de nuestro Dios, es que Dios, en el Dios que nosotros servimos, hay un espíritu predominante en él. Y ese espíritu predominante es el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un espíritu predominante en Dios. Y ese espíritu predominante que nosotros podemos ver y podemos observar a través de la palabra es el amor. O sea, por naturaleza Dios es amor. Por naturaleza Dios expresa amor, ¿sí?
expresa amor en todo sentido de la palabra. Y esta virtud que es el amor es una cualidad que en nosotros también debe obrar. Es una cualidad que en nosotros también debe obrar de una manera colectiva, no de una manera individual. El amor que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros a través de su Hijo, que es Cristo en nosotros, debe ser de una manera colectiva. No es de una manera individual. Dios no murió por uno. ¿Sí? O sea, en otras palabras, Dios no envió a su Hijo a morir por uno. Dios envió a su Hijo a morir por toda la raza humana, es decir, de manera colectiva, de manera corporativa. Y esta virtud, que es el amor que ha sido derramada en nosotros a través de la cruz del Calvario, debe ser también colectiva, debe ser también corporativa, debe ser algo orgánico e intrínseco en cada uno de nosotros, el expresar amor, amor fraternal por nuestros hermanos, por las personas que nos rodean. Eso debe ser una naturaleza genuina en nosotros. Si no tenemos esa naturaleza genuina de expresar amor por los demás, entonces debemos entrar en oración, damas y caballeros. Debemos entrar en oración. ¿Para qué? Para que Dios active ese fruto del Espíritu, que es el amor en nosotros, para amarnos los unos a los otros, para apreciarnos los unos a los otros. Y solamente podemos hacer aquello a través de la persona de Cristo. Amén. El amor genuino solamente se puede expresar a través de la persona de Jesucristo, a través de aquella persona que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, hemos tenido el ADN de la nueva creación. Y en la nueva creación, lo que nosotros debemos respirar es amor. Levante su mano y diga conmigo, lo que yo debo respirar es amor. ¿Sí? Mis poros deben expresar amor, no el amor individual, sino el amor colectivo. Porque somos un cuerpo, somos una hermandad, somos la iglesia del Señor, somos su cuerpo, y como su cuerpo, nosotros expresamos lo que la cabeza expresa, lo que la cabeza expresa en virtud de ganar a más personas, en virtud de que nosotros podamos llegar a más personas con este amor genuino, verdadero, puro, que nosotros expresamos a través de su palabra, como cuerpo y como iglesia. Entonces, esto es lo importante que nosotros debemos entender. El espíritu predominante de Dios es el amor. El espíritu predominante de Cristo es el amor. De hecho, el mandamiento más grande que nos deja Jesús es: amaos los unos a los otros. ¿Sí? Amaos los unos a los otros. Recuerde que hay diferentes tipos de amor. Lo mencioné el día anterior. ¿Sí? Y aquí no se aplica
para amarnos como cuerpo, como iglesia, no se aplica el amor filial, no se aplica el amor eros, no se aplica el amor estorge, sino se aplica el amor ágape. El amor ágape es lo que se aplica para amarnos los unos y los otros en el cuerpo del Señor. ¿Sí? Ese amor es lo que nosotros debemos aplicar, porque con el amor ágape nosotros podemos amar a pesar de sus falencias, a pesar de sus errores, a pesar de que la persona no es perfecta. El amor ágape a mí me da la capacidad y la virtud de amarlo aún por encima de sus errores, aún por encima de sus falencias, porque es el amor de Dios, porque el amor de Dios no juzga, el amor de Dios no condena, el amor de Dios no señala, el amor de Dios no critica. El amor de Dios es puro, genuino, es verdadero, es sincero, es transparente. El amor de Dios es como el oro, que no tiene ninguna mixtura. Entonces, en ese amor es la que nosotros debemos amar a nuestros prójimos, amarnos los unos a los otros en aquel amor, porque si usted empieza a amar en el amor filial, ¿sí? Que es el amor el amor que es el amor de la familia, ¿sí? Entonces no vamos a llegar a ver las virtudes que aquella persona tiene. Si usted se pone a amar con el amor estorge, que es el amor de la amistad, no vamos a alcanzar a ver las virtudes que su hermano tiene en Cristo. Porque cada hijo que Dios ha recibido, ¿sí?, a Cristo en su corazón, tiene virtudes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene virtudes. Y eso es algo extraordinario. Por eso a nosotros nos hace algo extraordinario. Dios nos sacó de lo ordinario para posicionarnos en lo extraordinario. Porque poseemos virtudes divinas. Virtudes que vienen de parte de Dios, y esas virtudes son el amor. Esas virtudes es la fe, las virtudes de la templanza, las virtudes del gozo, las virtudes de los 9 frutos del Espíritu Santo. Eso es extraordinario, hermanos. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, somos privilegiados. Eso es tremendo, eso es extraordinario, porque hay virtudes que usted y yo poseemos, que los que no son hijos de Dios no lo poseen, y si lo poseen, lo usan para el mal. Pero nosotros que poseemos virtudes divinas, virtudes que provienen directamente de Dios, lo usamos en pro del avance del reino de los cielos. Lo usamos en virtud de edificar el cuerpo de Cristo. En virtud de que cada hombre, de que cada mujer que pertenecen al cuerpo del Señor puedan ser equipados para que podamos crecer fortalecidos,
para que podamos crecer cimentados en aquella verdad y que nada nos pueda conmover de lo que hemos creído, de lo que hemos abrazado, que es la fe. Amados hermanos, cada uno de los que estamos aquí somos la perla preciosa del Señor. Somos el tesoro escogido por Dios. Somos la nación santa. Somos un pueblo adquirido por Él. Somos el real sacerdocio que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para expresar amor. Para expresar su naturaleza. Para expresar su deidad. Eso es maravilloso y eso es fantástico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces eso es importante que usted y yo podamos instalar en nuestros corazones. El amarnos a nosotros, el amarnos los unos a los otros. El apreciarnos los unos a los otros, el soportarnos los unos a los otros en el amor ágape de Cristo, en el amor ágape de Dios. Y dejaremos de ver los errores que tienen nuestros hermanos. Y empezaremos a ver cómo Cristo los mira, cómo Cristo los aprecia, como Cristo los admira, porque para Dios y para Cristo nosotros somos una admiración. Recuerde que nosotros somos una obra maestra. Somos la semejanza de nuestro Dios. En otras palabras, usted y yo somos la inspiración de Dios. Esta palabra inspiración en el griego es poema. ¿Sí? Somos la poesía de Dios. Levante su mano y diga conmigo, yo soy la poesía de Dios. No somos el error ajeno de la gente. No somos el error ajeno del mundo o de nuestros padres, X cosas. Somos la inspiración de Dios. ¡Qué extraordinario! Y como inspiración de Dios, Dios ha depositado el espíritu de vida en cada uno de nosotros para que a través de eso nosotros empecemos a amar. Eso es el primer mandamiento a cumplir. Amaos los unos a los otros. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo te amas. Ama a tu prójimo como a ti mismo te amas. Entonces, cuando hemos entendido que el primer mandamiento es amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es amar a nuestro prójimo como amarnos a nosotros mismos, entonces podemos dar el segundo paso, que es amar al extranjero. ¿Cuántos de los que estamos aquí aman a los extranjeros? Anthony pregunta, ¿cuántos me aman a mí? ¿Sí? Tenemos la bendición de que Anthony es un extranjero en el cuerpo del Señor, aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo paso que nos incita la palabra de Dios a que nos amemos en primer lugar los unos a los otros, ¿sí? Como cuerpo y como iglesia, y en segundo lugar, amar a nuestros hermanos extranjeros. Fíjese lo que dice el libro del Levítico 19:33.
Libro del Levítico 19:33 dice algo interesante. Si usted trajo la Biblia, ayúdeme y vamos a leerlo. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Claro y contundente es la palabra del Señor. Otra vez vamos a leerlo. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí vemos algunos puntos muy importantes. ¿Sí? El 34 o el 33 dice: cuando el extranjero mora con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. ¿Se da cuenta? Es decir, no te abusarás. En el sentido, en el sentido de que hay muchas personas que se abusan laboralmente, explotación laboral, ¿sí? O si lo contratan, no le pagan bien. ¿Por qué? Porque es un extranjero. Entonces, en el tiempo, bueno, hace algunos años, ¿no? Empezaron a migrar los venezolanos. Primero empezaron a migrar los colombianos, años atrás, ¿sí? Y después los venezolanos empezaron a migrar. Y todas las personas que empezaban a migrar, pues literalmente llegaban a cualquier lugar con la finalidad de ganarse un sustento para la familia, y a veces en esas situaciones o en esos momentos es cuando muchas personas se abusan de la autoridad, se abusan de la posición que tienen, cuando la palabra nos enseña a nosotros de que no debemos oprimir a nuestros hermanos extranjeros, sino que debemos amarlos a ellos. Cuando el verso 34 dice como a un natural, esta palabra como a un natural quiere decir como a uno de ustedes mismos, como a uno de sus propios hermanos, ¿sí? No está haciendo acepción de personas por lo que sean extranjeros, por lo que sean personas de otro lugar, sino que la palabra dice, trátenlo como a uno de sus familias, trátenlo como a uno de sus hermanos, trátenlo como a uno de los suyos entre vosotros, y lo amarás. ¿Qué dice? Dice que debemos odiarlo a nuestros hermanos extranjeros. Dice que debemos menospreciarlo a nuestros hermanos extranjeros, independientemente de cualquier país que nos visite. No, dice que debemos amarlos, ¿sí? Y no solamente menciona, aquí no está mencionando personas que sean creyentes, sino extranjeros en general. Lo debemos amar, lo debemos tratar como a uno de nosotros. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros en el amor ágape, ¿sí? En el amor ágape, es decir, en el amor de Dios, en el amor de Cristo, porque en el amor terrenal, en el amor humano, imposible que podamos nosotros amarlos, ¿sí? Imposible, porque en el amor natural, terrenal, lo primero que empezamos a hacer es
a señalar, a juzgar, a criticar, ¿sí? Lanzamos metralletas, X cosas, empezamos a mirar de forma negativa. Entonces, por eso es importante que nosotros, una vez que entendemos que el espíritu que predomina en nosotros es el amor de Dios y el amarnos los unos a los otros, debemos, en segundo lugar, amar a nuestros hermanos extranjeros. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí están dispuestos a trabajar en esta virtud, hermanos, de amar a nuestros hermanos extranjeros? ¿Sí? Cada persona que nos visita a la iglesia, cada persona extranjera que nos llega acá, debemos amarlos. Hace 15 días había una persona que nos visitaba. Creo que era de Italia, si mal no recuerdo. Nos visitaba. ¿De dónde era, Ayaquita? Era peruana, pero allá. De Bélgica, totalmente, ¿sí? Era peruana, pero radica en Bélgica. Entonces estaba de tours por Ecuador. Después dijo que se iba para Perú y a otros lugares, ¿sí? Entonces, en la palabra del Señor, a cualquier extranjero que llegue al cuerpo del Señor, lo debemos amar. Si en lo posible tenemos el sustento, lo debemos apoyar inclusive. Entonces, eso es un punto muy importante que nosotros no debemos olvidar, hermanos. No debemos dejar a un lado aquella virtud de ser misericordiosos con nuestros hermanos extranjeros, de ser misericordiosos con las personas que están llegando fuera del país y que necesitan el apoyo de nosotros, necesitan la ayuda de nosotros, necesitan la oración del cuerpo, necesita el fortalecimiento de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Eso es importante, mis amados hermanos. Por eso la palabra es enfática. Amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Pregunto, ¿por qué debemos amar a nuestros hermanos extranjeros? ¿Por qué? Porque en algún momento determinado nuestra descendencia también fueron extranjeros, fueron peregrinos, fueron advenedizos en tierra ajena. Y no solamente nuestros antepasados, no solamente las personas que nos precedían, sino también nosotros éramos extranjeros, peregrinos, perdidos, sin naturaleza, sin identidad, sin rumbo alguno. Y en un momento determinado, el Señor nos encontró. Porque recuerde que Jesús venía buscando perlas preciosas. Que cuando encontró la perla preciosa, Él vendió todas las heredades que tenía con la finalidad de comprarnos a nosotros y rescatarnos de nuestra peregrinación. Donde estábamos en el mundo, perdidos. Por eso nosotros debemos también amar como a nosotros mismos nos amamos, como amamos al hermano, también debemos amar al hermano extranjero, hermanos, que nos viene visitando, que están habitando ya sea aquí en el Ecuador o en
otro lugar. Entender, ser empáticos y ponernos en el zapato de ellos, que también nosotros en algún momento determinado fuimos extranjeros, fuimos peregrinos, estábamos perdidos, sin rumbo alguno, pero gracias a nuestro Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por habernos comprado a precio de sangre y haber sido rescatados por Él, y hoy día nosotros con autoridad podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ese fuerte voto de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. Por eso nosotros debemos tener una eterna gratitud, un eterno agradecimiento por la obra magistral que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Damos gracias al Señor, hermanos. Porque cuando éramos peregrinos, cuando éramos extranjeros, cuando no teníamos conocimiento de la verdad, cuando no teníamos conocimiento de la vida eterna, nuestra vida era una vida de apatía. Era una vida problemática. Era una vida llena de tormento, de angustias, de problemas. Considerábamos al mundo que en el mundo estaba la solución, que perdernos en las fiestas, que perdernos en las tradiciones, en las costumbres, era lo mejor que nosotros podíamos hacer. Y perdernos en el mundo, emborrachados, entre muchas otras cosas, eso era lo máximo para nosotros. Pero al día siguiente, hermanos, uno se cogía la cabeza, chuchaqui, ¿sí? Y hoy en día nosotros podemos testificar que todo lo que el mundo ofrece es efímero, es pasajero, nada es eterno, solamente la palabra de Dios es eterno. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá por siempre y para siempre. Amén. Eso es lo que va a prevalecer a pesar de los tiempos, hermanos. La palabra del Señor. Y si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, entonces ya tenemos una identidad. Amén. Ahora somos habitantes del reino de los cielos. ¿Sí? Vivimos aquí en la tierra, pero no pertenecemos a la tierra. Aquí en la tierra somos extranjeros, somos advenedizos, somos ciudadanos terrenales, pero he aquí, nos espera el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, porque el cielo es nuestra casa. Ese es el lugar que nos pertenece a nosotros. Aplaude el nombre del Rey de Reyes. Aleluya. Gloria al Señor. Y entre tanto que estemos aquí, amados hermanos, lo que nosotros debemos hacer es practicar la hospitalidad. Es el amarnos los unos a los otros. Es el amar al extranjero. Es dejar de mirarnos nuestros propios errores y empezar a cultivar el amor que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Empezar a amarnos. Empezar a poner como fundamento, como base primordial, este principio que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Éxodo 22, 21. Éxodo 22, 21. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.
Fíjese que nuestros hermanos antiguos fueron extranjeros en la tierra de Egipto por 400 años. Santo Dios. 400 años viviendo bajo la esclavitud, viviendo bajo el régimen satánico antagónico del faraón. Literalmente fueron esclavos. Trabajaban para el faraón solamente para conseguir la provisión para su familia. Si no trabajaban, no tenían provisión. Ellos durante 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto no tuvieron heredades, no tuvieron derechos, no tuvieron privilegios. Eran paries del mundo egipcio, o sea, personas inservibles. Era la escoria de la humanidad. La tierra de Israel durante los 400 años de esclavitud no eran nadie. No tenían ningún privilegio. 400 años de esclavitud, hermanos. ¿Cuántos años de esclavitud usted vivió antes de Cristo? Algunos después de Cristo todavía siguen viviendo, pero en la mente, ¿sí? Todavía siguen viviendo tiempos de esclavitud, ya no en el cuerpo, ya no físicamente, pero todavía en la mente seguimos siendo esclavos del sistema. El pueblo de Israel, 400 años de esclavitud. Yo conocí al Señor a mis 22 años. Eso quiere decir que 22 años viví bajo la esclavitud del sistema, bajo el poder antagónico de Satanás, atado a la lujuria, atado a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, atado a la borrachera, etc. Viví atado 22 años bajo la esclavitud de mi cuerpo, de mi alma y de mi mente. Pero el Señor llegó a socorrerme. El Señor llegó a salvarme. El Señor con su brazo fuerte me sacó de esa esclavitud de 22 años y me trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. Y a partir de ahí en adelante he sido una nueva creación. Amén. He sido una nueva creación en el Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, haga el cálculo de su vida. ¿Cuántos años vivió en esclavitud de su mente, de su cuerpo, de su alma? ¿Cuántos años le hemos dado riendas sueltas a nuestros deseos? ¿Se da cuenta? Y después de Cristo, todavía seguimos algunos con esa mente de esclavitud. Y es necesario despojarnos de aquello, es necesario despojarnos de todo peso que nos asedia, como dice el escritor del libro de Hebreos. Despójese de todo peso que le asedia, porque si estando aún en Cristo todavía tenemos cargas, todavía tenemos peso, todavía guardamos rencor, todavía tenemos iras para con el pasado, el Señor le hace un llamado en esta mañana y le dice: despójese de todo peso que le asedia. Amén. Para que seamos libres en el Señor, porque donde hay la libertad del Espíritu del Señor, entonces allí hay libertad para darle la gloria, la honra y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Aleluya, hermanos. Porque no vivimos ya bajo la esclavitud. Vivimos bajo la ley del Espíritu de vida. Ahora la ley del Espíritu de vida es la que me gobierna. La ley del Espíritu de vida es la que obra, la que opera en mí. Y Él es el que tiene el control sobre mi mente, sobre mi alma, sobre mis emociones, sobre mi voluntad. Y Él, a través de su Espíritu, ha regenerado mi espíritu humano. Por eso hoy día nosotros tenemos un espíritu recobrado para Dios. Un espíritu recobrado. ¿Por qué recobrado? Porque Satanás, el enemigo, en un momento determinado, desvió nuestros corazones. Y eso surgió en el huerto del Edén. Y desde el huerto del Edén la humanidad vive como quiere. Le da riendas sueltas a su carne, a sus deseos, X cosas. Por eso, cuando Cristo vino y llegó a nuestra vida, nosotros hemos sido recobrados. Amén. Mi espíritu, tu espíritu, ha sido recobrado para Dios. Ahora Él mora en nosotros. Deuteronomio 10:19 dice. Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué debemos hacer con el extranjero, hermanos? Amarlos. ¿Sí? Anthony preguntaba, ¿me aman? Habrá que ponerlo a prueba. ¿Sí? Habrá que ponerlo a prueba, hermanos. Y hay muchas formas de demostrar el amor a nuestros prójimos. Hay muchas maneras, hay múltiples formas de expresar amor a nuestros prójimos. Ya sea a través de nuestras palabras, a través de alguna honra espiritual, a través de alguna honra material, etcétera. ¿Sí? Hermanos, apreciemos, honremos la vida de nuestro hermano Anthony aquí en el cuerpo del Señor. Porque él, siendo extranjero, ha sido de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Ha sido de mucha bendición y de mucho aporte para el Señor, para el crecimiento. Así es que, Anthony, en esta mañana públicamente te honramos como cuerpo, como iglesia, porque has demostrado ser un siervo de Dios, has demostrado ser un hijo verdadero del Señor, has demostrado tu servicio, tu fidelidad, tu compromiso. Así es que, amados hermanos, los que estamos aquí presentes, que no somos extranjeros, amemos y honremos la vida de Anthony, la vida de su esposa, la vida de su hija. ¿Sí? Son un instrumento de justicia para el Señor. Y creemos en el Señor que ellos son una familia pastoral. Una familia que van a ser enviados a las naciones. Una familia que va a ser punta de lanza en su generación. Porque Dios ya ha puesto el don ministerial en la vida y en el corazón de Anthony. Así es que, mis amados hermanos, no solamente Anthony, cuando lleguen otros extranjeros, otros hermanos que no son de aquí, amémoslos y honrémoslos, hagamos sentirlos como en casa, como que ellos siempre hubieran estado aquí, como que ellos siempre hubieran pertenecido al cuerpo del Señor. Marquemos esa gran diferencia para que ellos se lleven un buen recuerdo, por lo menos de nosotros, como cuerpo, como iglesia.
que brindemos el tema de la hospitalidad, el amor fraternal, el servicio amoroso. Esos pequeños detalles son lo que van a marcar la gran diferencia. Tal vez no se acuerden del lugar, tal vez no se acuerden de la cantidad de congregantes que estaba, pero que se acuerde de estas pequeñas virtudes, ya hemos marcado una gran diferencia en el corazón de aquellos que nos han venido a visitar, de aquellos que han llegado. Anthony no se llevará de este lugar lo grandioso, lo maravilloso, lo magistral que sea la iglesia, la congregación o las cuatro paredes que vemos aquí. Anthony se va a llevar el aprecio, el cariño, la gratitud, el amor que nosotros le hemos brindado a él, porque esto es su casa y nosotros somos su familia. Eso es el punto, hermanos. Y eso solamente lo podemos entender en el amor ágape. En el amor de Dios, en el amor de Jesús, en el amor de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Es la única. ¿Sí? Es la única. Entonces, para ir concluyendo el punto, el tema, hermanos. No oprimirás al extranjero. Segundo, amarás como a ti mismo te amas. Amarás como a ti mismo te amas. Esos son los dos principios o los dos mandamientos que nuestro Padre nos deja en la palabra del Señor. No oprimirás al extranjero. Amarás como a ti mismo te amas. Porque ellos son parte de nosotros. Son parte de nuestra vida. Y eso es un principio que debemos practicar nosotros. Y eso solamente se va a ver expresado en el amor de Cristo. Eso solamente se va a ver expresado en la persona que nosotros poseemos, en la persona que nos habita. Y eso es el Señor Jesús. Y amados hermanos, oremos esta mañana para que Dios se encarne en nosotros. Para que el Espíritu de Cristo se encarne en nosotros. Para que los 9 frutos que habita en Cristo se haga vida en nosotros. Se haga esencia. Que esa sea nuestra naturaleza. Porque la naturaleza de un creyente es amar. No nos debe costar. Debe ser nuestra naturaleza. La fe debe ser nuestra naturaleza. El gozo es mi naturaleza. La paciencia debe ser mi naturaleza. ¿Sí me explico? Amén. La templanza debe ser mi naturaleza. La bondad debe ser mi naturaleza. Los 9 frutos deben ser nuestra naturaleza. No nos debe costar en aplicarlo, en ponerlo en práctica, porque si Cristo vive en mí, si Cristo habita en mí, entonces ya está garantizado en cada uno de nosotros de que estos 9 frutos habitan en nosotros. Y es mi naturaleza. No tengo otra naturaleza. Antes, en el tiempo de la esclavitud, tenía otra naturaleza. La naturaleza de la maldad. La naturaleza del juzgamiento. La naturaleza de condenar. La naturaleza de criticar, de señalar. La naturaleza de ojo por ojo, diente por diente. Esa naturaleza me gobernaba antes, en mi tiempo de esclavitud. Pero ahora que tenemos la naturaleza en Cristo, debe gobernarnos la naturaleza de los 9 frutos que ya está instalado en cada uno de nosotros.
Y si algunos todavía no lo tienen o no lo comprenden, le invitamos de manera general que usted pueda leer la palabra del Señor, que usted pueda orar al Señor, que de tanto en tanto usted pueda entregar su cuerpo al Señor en ayuno. Y cuarto, congréguese. Congréguese de manera constante. Y estas 4 cosas va a traer mayor afirmamiento en nuestra fe. Estas 4 cosas va a traer mayor crecimiento en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Porque aquel que no lee la palabra, aquel que no ora, aquel que no ayuna, aquel que no se congrega, entonces seremos frágiles y débiles ante las circunstancias, ante los problemas. Seremos como una caña que es llevado por el viento, endeble. Pero si aplicamos estas 4 cosas de manera constante, sonante, entonces usted y yo seremos firmes ante cualquier circunstancia. Y nuestra fe y los 9 frutos serán nuestra base y nuestro fundamento. Y eso expresaremos en virtud del crecimiento del cuerpo, en virtud de amarnos los unos a los otros y demostrar que verdaderamente la presencia de Dios, la palabra de Dios, el gobierno de Dios es la que está rigiendo el cuerpo del Señor. Y no mentes humanas. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por expresarte, Señor, a través de mi persona. Amén. Y poder entregar tu palabra a tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por poner palabras de sabiduría, de revelación, de conocimiento, Señor, para impartir, Señor, aquello que tú has depositado, Señor, en mi espíritu, para el cuerpo tuyo, Señor. Esta mañana, Dios, en tu gracia, en tu amor y en tu bondad, oramos, Señor, para que esta palabra sea revelada en nosotros, Señor. Para que el amor tuyo, Señor, sea expresivo en cada uno de nosotros, Señor. Para que el amor tuyo, Señor, sea expresivo, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, papito Dios. Te rogamos, Señor, en esta mañana que tú hagas esa obra, que tú trabajes, Señor, en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de hacer, de juzgarnos, Señor, de críticas, Señor. Líbranos, Señor, a cada uno de nosotros de lastimarnos, Señor, de oprimirnos, cada uno, Señor, que somos tus hijos, papá. Te pertenecemos a ti, oh, sánanos, Señor. Amarnos, ayúdanos a curarnos, ayúdanos, Señor, a apreciarnos, Señor, por encima de cualquier cosa, Padre amado, Señor. Que tu amor se derrame en tu iglesia, que tu amor se derrame en tu cuerpo, Señor, que tu amor se derrame, Señor, y nos sature a cada uno de nosotros, Padre amado, Señor, para que de hoy en adelante, Señor, podamos mirar a nuestros hermanos como al extranjero, Señor, en amor, en bondad, en misericordia, Señor. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos tu cuerpo, bendecimos tu iglesia. Declaramos, Señor, que esta semana será una semana de victoria, una semana de triunfo, Señor. Una semana, Señor, donde la mano tuya veremos, Señor. Veremos en toda situación, Señor. Oro por cada joven, por cada señorita, Señor. Que el deseo de su corazón se cumpla, Señor, para contigo, Señor. Las peticiones que tu cuerpo te está haciendo, Señor, concédenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Oramos, Señor, por las personas que están detrás de cámaras, Señor. Si alguien llega a escuchar este mensaje, Señor, declaramos sanidad, declaramos libertad de pensamiento, declaramos, Señor, gozo, paz y abundancia en sus corazones, Señor, y que la palabra tuya reine por siempre y para siempre en cada mente, en cada corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios. Todo esto, Señor, lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.